Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia en el sudoeste bonaerense, a nuestra provincia de Buenos Aires y, por qué no, nuestro país todo. Año 1986. Un ícono del folclore argentino visitaba la vecina localidad de Montehermoso. Allí lo entrevistaba el periodista Hugo Segurola. Lo que vamos a escuchar es un registro de esa entrevista que Segurola le realizó a don Luis Landricina. ¿Lo escuchamos? En esta alternativa de conocer el país a través de la gente que visita Montehermoso, hoy será una excepción hablar con un hombre consagrado, pero no de lo específico que él hace, sino fundamentalmente del lugar de origen, en este caso del Chaco. Me estoy refiriendo a Luis Landricina. Y bueno, para comenzar el diálogo como lo hacemos habitualmente con las personas que entrevistamos, saber de qué lugar, don Luis, es usted del Chaco. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes, porque esto estamos grabándolo, ¿no es cierto? Y yo nací en un paraje que se llama Colonia Baranda. Luego fui de muy pequeñito a Resistencia, capital, y luego fuimos a un lugar que se llama Campo Largo. Y de ahí, habiendo algunos otros cambios, porque fuimos al norte de Santa Fe, mis padrinos eran obrajeros, entonces luego recalamos en Villa Ángela, que es la tercera ciudad del Chaco. El Chaco tiene el nombre de una gran región que abarca norte de Santa Fe, todo Formosa, todo Chaco, Santiago del Estero, parte de Salta, se mete a Bolivia y a Paraguay. De ahí que la famosa guerra entre estos dos países hermanos se llamó la Guerra del Chaco. O sea, el nombre obedece a la región, pero nosotros tenemos el nombre en la provincia. Y es una provincia con, si bien es llanura boscosa, tiene la zona de los ríos y tiene las zonas totalmente áridas. En las zonas áridas, Campo Largo, por ejemplo, ya de influencia santiagueña, tanto en cuanto a la idiosincrasia de los que la pueblan, como el tipo, la toponimia se parece mucho a Santiago del Estero, ya empieza a haber tunas, y ya los pozos hay que hacerlos, en aquel entonces, por supuesto, cuando era chico, se hacían los pozos a pala y había que ir a más de 30, 40 metros. No siempre se encontraba uno con agua buena, agua a veces con contenido arsénico. Y esto ahora en gran parte se ha resuelto con un gran acueducto que creo que es el más extenso del país, que tiene 270 kilómetros, que viene desde Resistencia, trepando hacia Saespeña y luego descendiendo a Villa Ángela. Digo trepando porque hay más o menos 60 metros de desnivel entre el comienzo del acueducto, que es Resistencia, en relación a Saespeña. O sea que tienen que hacer bombas, estaciones de bombeo en el medio para que pueda llegar el agua a tanta distancia. O sea que ahora ya no hay problemas de que esperar que llueva para juntar agua en el aljibe, o de encontrar un agua buena en un pozo. Ahora tenemos agua potable. Pero, como el pago estaba previsto para que los techos juntaran agua, ahora se producen otros problemas. Suben las napas freáticas porque el agua que antes se juntaba en los aljibes se vuelca. Además se vuelca el agua servida. Y como no había cloacas, entonces empezó a inundarse en ciudades como Villa Ángela y como Saespeña, y se secaron todas las plantas. Entonces todo ahora es un trabajo de nuevo para hacer cloacas y recuperar todo aquello y que esto vuelva a la normalidad. Pero te digo, las zonas áridas fueron muy tristes. Yo alcancé a participar como niño, entre un pueblo a parar un tren para que nos dieran agua para tomar. O sea, el Chaco tiene zonas donde la gente pasa como por San Luis, de paso, que es Resistencia. Ahí hay agua, hay buen río, está la costa del Paraná,
pero el interior del Chaco tiene otra característica. La gran producción incluso está en el interior, y ha tenido que pelear siempre con estos problemas de falta de agua, e incluso los climatológicos. No solo que vienen las inundaciones por inundación de los ríos, por el crecimiento de los ríos, los desbordes de los ríos, sino que también tenemos inundaciones por lluvia, que son las últimas que hubo, y en este momento hubo quema de bosques por autocombustión, por falta de agua. O sea que se dan los extremos, pero la gente soporta todo esto, se queda, trabaja, y gente que venía de vivir 14, 15 grados bajo cero, está soportando 45 grados a la sombra, sobre cero, por supuesto. Y te podría dar algún detalle más. La explotación de haber sido monocultivo algodonero y monoexplotación forestal a través del quebracho, ahora se da que hay trigo, de que hay maíz, sorgo, girasol, caña de azúcar. Bueno, fue uno de los primeros ingenios que tuvo el país, fue el del Chaco, a pesar de que mucha gente no lo sabe. Y hay muy buenas zonas ganaderas, y se están preparando lo que llaman las sabanas. O sea, se puede sacar el arbusto, pero no se puede sacar los árboles grandes. Entonces se hace como en África la sabana, quedan los árboles originales y se preparan pasturas para ganadería, y se han dado muy buenas cruzas. Ahí se da mucho el cebú, se da el brangus, se da el hereford, e incluso el charolé. Uno de los campeones, de los grandes campeones de hace más o menos 10, 12 años, era de Villángela, estaba en una de las cabañas de Villángela. O sea que en este momento, además de las producciones agrícolas conocidas, el algodón entre ellos, producimos el 78% de la producción total de algodón del país, tenemos otras formas de explotación, y la madera, que ya ahora con el guayaibí, el algarrobo, todos los grandes fábricas de parque están manejándose también con maderas duras del Chaco, palo santo, bueno, hay una gran variedad, ¿no es cierto? E incluso yo de pronto te voy a nombrar nombres nuestros, te voy a decir sombra de toro, y gente que los nombres botánicos los conocen de otra manera. Eso es un poco lo que te podría decir en síntesis de mi provincia, que tiene, como el resto de las provincias, las mismas expectativas, ganas de seguir creciendo. En mi pueblo ahora han puesto una hilandería y estamos viendo de hacer los trámites para que vaya una industria a colocar una empresa de confecciones sobre ropa, para aprovechar la misma hilandería que han puesto en Villángel. Y como esto hay otras industrias, te podría decir que creo que no sé si es la única o una de las dos únicas del país, de plomo, está en Resistencia, en Puerto Vilela. Fábricas de aceite, fábricas de tanino, y nos gustaría sí que todo el proceso del algodón se diera en el Chaco. Podríamos tener hilanderías, tejedurías, tinturerías y confección, pero la mayoría de esta industria textil que proviene de la materia prima del Chaco está en Buenos Aires. Don Luis, usted me ha resumido perfectamente todo lo que es Chaco. Ahora yo le pido que me hable de la característica propia del chaqueño, del hombre natural de la provincia. Bueno, el natural es o el mocoví, o el toba, o el mataco. Esos son los considerados por ley, incluso por un decreto del gobierno, de que son autóctonos chaqueños. El resto somos gente que ha venido de afuera. Yo no nací ahí, pero mis padres vinieron de Italia. Hay otros que vinieron de Yugoslavia, otros vinieron de Checoslovaquia, otros vinieron de Ucrania, otros vinieron de Siria o del Líbano, otros vinieron de Japón, otros vinieron de España. Se dan 30 y tantas colectividades de distintas regiones del mundo, y esto da también una característica particular. Te encontrás de pronto con gente de tez mate, de ojos verdes o de ojos celestes.
tiene que ver con la cruza y tiene que ver con un clima muy agresivo. Acá hay gente que se pone al sol para tostarse, allá se tapan porque el sol los curte, les reseca la piel. Vas a ver a las mujeres con las mangas, o con pantalones, o con sombreros anchos de paja, para que no les dé el sol, porque el sol nuestro no es para tostarse, es para curtir. Y eso se da en los colonos que no tienen tanto respeto por la estética, entonces se dejan curtir por ese sol, y te vas a encontrar vos con gringos que cuando hablan vos te das cuenta que es gringo, pero ya el clima del Chaco los ha vuelto hasta morochos, ¿viste? Y de esto surgen los piel mate, después, como te digo, o de las cruzas, ¿no? El color América en la piel y el color Europa en los ojos, ¿no? Hay dos personajes, podríamos llamarlo así, que incluso fueron motivo para dos poemas suyos y que tienen que ver precisamente con el Chaco, que es el hachero y que es la maestra rural. ¿Qué me puede decir de ellos? Bueno, el hachero es un personaje que, a pesar de que ya esté en las motosierras invadiendo los obrajes, no se va a poder dejar de ocupar, porque hay tareas que no las puede hacer la motosierra. Cuando vos volteas un quebracho, se la puede voltear con una motosierra, podés desgajarlo con una motosierra. El pelado del árbol hay que hacerlo hacha. Y muchas de las tareas, incluso de buen labrado, hay gente que prefiere que los hagan a hacha. Y el labrado, te quiero decir que se puede hacer de un tronco, un durmiente, se puede hacer un poste o una cumbrera por encargo, para que tenga ese trabajo que vos ves del hacha, que es un hacha labradora, no es para voltear, es de más vuelo el filo, son más anchas, y por eso se llaman hachas labradoras. Y con eso ellos trabajan entre los pies y han hecho maravillas. Yo traje una vez 4 hacheros a la televisión, 2 hicieron durmientes y 2 hicieron postes. Fue para la campana de cristal hace unos cuantos años, y mientras yo hacía un guiso carrero, era una de las prendas que había, y se quedaron asombrados de lo que pudieron hacer estos hacheros, que para muchos era una curiosidad, y para ellos era la tarea de todos los días. ¿Y de la maestra rural? Bueno, la maestra rural se repite a lo largo y lo ancho del país. La maestra rural es una suerte de, yo te voy a decir, de sacerdote de la educación, porque la que yo conocí era todavía con mucho menos posibilidades que la de hoy, porque hoy, por ejemplo, tienen de pronto el acceso a una ruta asfaltada. Las que yo conocí no tenían que quedarse ahí porque no tenían cómo desplazarse. Iba un agricultor a buscarla a la estación, el único medio de transporte era la estación, y a veces tenía que ser 15 leguas, 20 leguas hasta el lugar donde estaba la escuela. Y si no le gustaba, bueno, abandonaría, pero la mayoría de las veces no tenía otra salida y se quedaba. Y tenía que convivir con los miedos, convivir con la soledad, convivir con una luz de candil, inventándose las maneras de educar con los elementos que le alcanzaba la naturaleza, o de encargar en el pueblo de que le compraran una de esas revistas escolares, de las que siguen saliendo, para que nosotros, los chicos del campo, conociéramos los rostros de los próceres, porque en muchos casos en esas escuelas no había cuadros con la cara de los próceres. Entonces creo que esa maestra está más por encima de la profesión, está más cerca de la vocación y del sacerdocio que de la profesión por la profesión misma. Don Luis, la pregunta final. Usted, a través del humor principalmente, nos muestra el país con las características de cada región y también con el sentido de ese humor que tiene cada lugar del país. ¿Por qué razón, creo no haberlo escuchado, o muy pocas veces, no nos pinta usted con el humor algo del Chaco? Creo que no es común de su parte hablar del habitante del Chaco e incluirlo dentro de su humor. Sí, yo he contado, ya cuando me meto con mis parientes estoy hablando de los del Chaco, y he contado. Lo que pasa es que tampoco quiero cargar la romana para que no digan habla de la provincia de Almagro. Además, los poemas míos todos son pintores de alguna cosa que ocurrió en el Chaco, salvo los 2 últimos, todos son de maestra de campo, hubo pago en el obraje, a un hachero santiagueño, casi gringo, todo ocurrió en el Chaco. Entonces algunos hasta me toman el pelo cuando dicen ¿de qué provincia es? Me lo dicen irónicamente, como diciendo
que ya los tengo bastante cargoseados con lo del Chaco. Entonces, soy prudente nomás, pero siempre hay algún cuento donde, si vos hurgás en mis discos, vas a encontrar cuentos de chaqueño, hasta del pariente mío que era el policía de la caminera, que agarró el billete doblado y dijo así, miró así y no sabía que era el general San Martín, adelante nomás. Y eso ocurrió, según mi propio disco, en la caminera del Chaco. O sea que siempre hay algo. Lo que pasa es que es como si yo quisiera hablar bien de mi hijo, y para hablar bien de mi hijo tuviera que hablar mal del hijo del vecino. O sea, yo no preciso eso. Entonces de vez en cuando meto alguna base, pero aprovecho lo que ando, lo que aprendo y lo comparto. Lo del Chaco lo he conversado mucho, esto que te conté a vos se lo he contado a mucha gente, he ido a escuelas a contar esto, he ido con diapositivas. Entonces no es que no cuente, sino que quiero ser prudente, no exagerar la nota con lo chaqueño, para que no digan que el país no me interesa, sino me interesa todo el país, lo que aprendo. De lo que no conozco no hablo. Por eso cuando no sé hacer un acento prefiero no hablar, o habrá visto que yo con los cuyanos tampoco me meto. Porque el cuyano corres el riesgo de que si los caricaturizás mucho pasás al chileno rápido. Entonces al cuyano no le gusta que lo confundan. Incluso el puntano tiene un canto de cuyano, el mendocino otro y el sanjuanino otro. Y son 3 provincias cuyanas las 3. Los 3 son cuyanos. Pero el de San Luis tiene una manera distinta de hablar de Mendoza. Pero eso es un mínimo detalle que conocen los lugareños. Si no sos de convivir mucho con ellos, no lo vas a sacar. Como yo te diría que si me pongo a estudiar y me pongo a hurgar finamente, los cordobeses tienen 3 maneras distintas de hablar. Los de Cruz del Eje, los de Río Cuarto y Villa María. Y después el serrano. ¿Entendés? Son maneras distintas dentro de una propia provincia. Y en el Chaco se da eso, la influencia guaranítica por un lado, corriente que nos entra por el río Paraná y por Resistencia. Por arriba, los salteños, hasta se cantan maguaras, igual que en Salta, nada más que no son serranas, son montaraces. Y te vas para el oeste y te encontrás con una influencia totalmente santiagueña. Te hablan de hallar, de vamos a salir a mariscar, comer tortilla al rescoldo, y unos kilómetros más para allá ya se habla de pacuerito, torta frita, no vamos en la bailanta, y todo otro hablan de bailar algunas criollas, y todo eso ocurre en el mismo Chaco, porque las influencias son definitivamente de provincias con mayor edad, tienen veteranía de raza y la imponen a una provincia joven. Don Luis, le agradezco el viaje y que nos haya mostrado su Chaco natal. Bueno, gracias a ustedes y gracias por esta inquietud, ¿no es cierto?, de que de pronto se encuentren desde Bahía Blanca con gente que viene aquí a Montehermoso y que les pueda contar la región, cómo son, qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Es muy lindo porque nos ayuda a conocernos mejor y tal vez con el tiempo hasta nos entendamos mejor. Muy bien, gracias. ¿Y qué les pareció? Una entrevista jugosísima, ¿no es cierto? Como siempre, don Luis Landricina vertiendo conceptos que nos ilustran, que nos enseñan y que nos vuelven a conectar con nuestras raíces. Querida gente, nos despedimos. No sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de 3 maneras distintas. La primera de ellas, suscribiéndose a nuestro canal. La segunda, dejándonos sus comentarios que siempre aportan y enriquecen el material que les presentamos. Y la tercera, efectuando una pequeña donación al link que aparece debajo en la descripción del video. Nos vemos en el próximo.